Tauro no se conquista con prisa. Se invoca como se invoca a la tierra fértil después del invierno, con paciencia, constancia y una presencia capaz de transmitir estabilidad incluso antes de pronunciar palabra. Bajo el dominio de Venus, Tauro percibe el mundo a través de los sentidos, pero también a través de una memoria emocional profunda que rara vez olvida cómo alguien le hizo sentir. Seducir a Tauro implica entrar lentamente en un territorio sagrado donde el placer, la lealtad y la seguridad son inseparables. La energía taurina desconfía del caos. Detecta la falsedad como un animal ancestral detecta una tormenta antes de que llegue. Por eso, las estrategias superficiales, las promesas exageradas o las emociones teatrales suelen provocar distancia. Tauro necesita comprobar que existe coherencia entre las palabras, los actos y el tiempo. La seducción para este signo no ocurre en una noche fulgurante, sino en la repetición hipnótica de pequeños gestos que construyen confianza. La puntualidad, el respeto por los acuerdos, la estabilidad emocional y la calma generan un magnetismo enorme. En el reino de Tauro, el cuerpo es un templo y el placer una forma de verdad. La estética importa, pero no desde la ostentación vacía, sino desde la armonía. Los aromas, la textura de una tela, una voz serena, una buena comida, una iluminación cálida, la música envolvente y los espacios cómodos poseen más poder de seducción que cualquier discurso grandilocuente. Tauro ama aquello que puede tocar, degustar, habitar y conservar. Lo sensual no es un accesorio para este signo, es el idioma principal de su corazón. La paciencia es una prueba iniciática. Tauro avanza lentamente porque observa. Cada conversación es analizada en silencio. Cada reacción emocional queda registrada. Cuando alguien intenta acelerar los procesos, imponer intensidad inmediata o exigir definiciones rápidas, Tauro suele cerrarse como una fortaleza de piedra. Sin embargo, cuando percibe serenidad y permanencia, comienza a revelar una ternura inmensa, casi secreta. Entonces aparece una de sus mayores virtudes, la entrega absoluta. Existe una nobleza antigua en Tauro. Un deseo profundo de construir algo duradero. Por eso la seducción verdadera consiste en demostrar capacidad de permanencia. Las personas demasiado impredecibles, cambiantes o emocionalmente inestables despiertan inseguridad. Tauro necesita sentir que el vínculo puede convertirse en refugio, en hogar, en tierra firme mientras el mundo cambia alrededor. La admiración silenciosa seduce más a Tauro que la idolatría exagerada. Este signo aprecia sentirse valorado por su fortaleza, su dedicación y su autenticidad. Reconocer su esfuerzo cotidiano, su capacidad de cuidar y su resistencia emocional crea una conexión poderosa. Tauro suele cargar responsabilidades sin dramatizar y ama profundamente a quien nota esos detalles invisibles. Cuando Tauro ama, ama con todo el cuerpo y toda la memoria. Su afecto no es ligero ni temporal. Tiene algo de montaña antigua, de árbol que resiste siglos, de fuego que permanece encendido durante la noche entera. Pero precisamente por esa intensidad teme las traiciones. La deslealtad, la manipulación emocional o las mentiras pueden destruir la confianza durante años. Seducir a Tauro exige honestidad radical, incluso en los momentos difíciles. El misterio puede atraer inicialmente, pero el exceso de ambigüedad agota a Tauro. Este signo disfruta descubrir lentamente a alguien, aunque necesita señales claras de interés y compromiso. La claridad emocional le transmite paz. Tauro no quiere perseguir fantasmas ni resolver enigmas interminables. Prefiere la autenticidad imperfecta antes que la sofisticación vacía. En la intimidad, Tauro se transforma en una fuerza profundamente magnética. Su erotismo es lento, envolvente y profundamente físico. No busca solamente deseo, sino conexión sensorial completa. El contacto prolongado, la tensión gradual, la confianza emocional y el placer compartido poseen un valor enorme. Tauro no suele entregarse completamente si no siente seguridad afectiva. Pero cuando lo hace, emerge una intensidad casi mítica, capaz de convertir el amor en un ritual. La estabilidad económica y material también influye en la seducción taurina. No necesariamente desde el lujo, sino desde la sensación de seguridad y construcción. Tauro admira la capacidad de crear bienestar tangible. Los proyectos sólidos, la disciplina y la relación madura con los recursos generan atracción porque representan supervivencia y continuidad. Existe también un lado feroz en Tauro. Aunque suele ser paciente y pacífico,
Cuando se siente presionado, humillado o traicionado puede desplegar una fuerza devastadora. Su enojo tarda en aparecer, pero una vez despierta es difícil de detener. La seducción inteligente evita los juegos de poder innecesarios, los celos manipulados o las provocaciones constantes. Tauro no disfruta de las guerras emocionales, busca paz, profundidad y estabilidad. La conexión con la naturaleza tiene un papel importante. Tauro pertenece al elemento tierra, y eso se refleja en su necesidad de experiencias reales y concretas. Los paisajes naturales, las comidas compartidas, el arte, la música, el contacto físico y las rutinas placenteras despiertan su mundo interior. Lo artificial y excesivamente virtual suele resultarle agotador. Tauro necesita tiempo para abrir las puertas de su universo emocional, pero una vez que alguien entra allí descubre una lealtad monumental. Este signo protege, cuida y permanece incluso en las tormentas. Su amor tiene algo de reino antiguo, sólido, fértil y resistente. Seducir a Tauro no consiste en conquistar rápidamente, sino en demostrar que existe la capacidad de quedarse cuando desaparece la euforia inicial. La clave final reside en comprender que Tauro no busca solamente pasión. Busca paz. Busca presencia. Busca una belleza que no desaparezca al amanecer. Busca a alguien capaz de compartir el silencio sin miedo y el placer sin culpa. Quien comprende eso descubre que detrás de la aparente calma taurina duerme uno de los corazones más intensos, sensuales y leales del zodiaco. Tauro posee una relación casi sagrada con el tiempo. Mientras otros signos corren detrás de emociones inmediatas, Tauro entiende que todo lo verdaderamente valioso necesita maduración. Seducir a esta energía implica aceptar el ritmo de la tierra, las raíces invisibles primero, los frutos después. En el fondo, Tauro no teme al amor, teme a la fragilidad de aquello que no tiene fundamentos sólidos. Por eso examina cada detalle con una calma que puede parecer distancia, aunque en realidad es profundidad. La energía venusina que gobierna Tauro no se manifiesta únicamente como romanticismo o sensualidad. También aparece como necesidad de belleza emocional. Tauro se siente atraído por personas cuya presencia genere descanso interior. No busca solamente a alguien deseable, sino alguien cuya energía reduzca el ruido mental y devuelva sensación de hogar. En un mundo dominado por la velocidad, Tauro representa el arte perdido de permanecer. Muchos creen que Tauro es simplemente terco, pero su aparente inmovilidad nace de una lógica ancestral. La tierra no cambia de forma por capricho. La montaña no se desplaza porque sopla el viento. Tauro resiste porque entiende que la estabilidad protege aquello que ama. Seducir a Tauro exige comprender que detrás de su resistencia existe miedo a perder el control emocional y quedar vulnerable frente a alguien incapaz de valorar la profundidad del vínculo. Existe en Tauro una conexión poderosa con el instinto de conservación. Este signo observa si alguien destruye o construye. Analiza si las emociones generan paz o desgaste. La seducción verdadera ocurre cuando Tauro percibe que el vínculo suma energía en lugar de consumirla. Por eso las relaciones demasiado dramáticas suelen cansarlo profundamente. La intensidad vacía le parece una tormenta innecesaria. Tauro siente fascinación por las personas auténticas. No necesariamente perfectas, sino reales. La máscara social, la exageración emocional y las identidades construidas para impresionar suelen despertar desconfianza. La honestidad tranquila tiene un efecto casi magnético sobre este signo. Tauro admira a quien puede mostrarse sin artificios, sin necesidad constante de validación externa. También existe un componente territorial en la energía taurina. Tauro crea espacios emocionales seguros y espera reciprocidad. Cuando invita a alguien a su intimidad emocional, material o física, está realizando un acto enorme de confianza. La seducción crece cuando existe respeto hacia aquello que Tauro considera suyo, su tiempo, sus rutinas, sus afectos, sus silencios y sus límites. Uno de los aspectos menos comprendidos de Tauro es su enorme sensibilidad emocional. Debido a su apariencia firme, muchas personas creen que es invulnerable. Pero Tauro siente profundamente. Cada decepción deja marcas lentas y duraderas. Cada gesto de lealtad también. Por eso puede tardar tanto en abrirse, sabe que ama con una intensidad que transforma su vida entera. La memoria emocional de Tauro es legendaria. Puede recordar una frase, un perfume, una canción o un instante compartido durante años.
Su vínculo con los sentidos convierte cada experiencia afectiva en una huella física dentro del alma. Seducir a Tauro implica crear recuerdos placenteros y estables. No grandes explosiones efímeras, sino momentos capaces de convertirse en refugios interiores. La voz tiene un poder enorme sobre Tauro. Este signo suele reaccionar profundamente al tono emocional de las palabras más que al contenido mismo. Las voces serenas, cálidas y seguras generan atracción porque transmiten estabilidad nerviosa. Tauro percibe la ansiedad, la agresividad y el desorden emocional incluso detrás de frases aparentemente amables. En el universo taurino, el contacto físico posee un significado mucho más profundo que la simple atracción. Un abrazo sincero, una caricia tranquila o una presencia corporal relajada pueden comunicar más que largos discursos. Tauro entiende el lenguaje del cuerpo como una forma de verdad imposible de falsificar. Por eso detecta fácilmente cuando alguien actúa desde la ansiedad o desde el deseo genuino de conexión. Aunque Tauro ama la tranquilidad, también siente una profunda admiración por la fortaleza silenciosa. Le atraen las personas capaces de sostener dificultades sin caer en el caos. No busca héroes teatrales ni figuras dominantes artificiales. Busca consistencia. Busca a alguien capaz de permanecer estable incluso cuando llegan las tormentas inevitables de la vida. La relación de Tauro con los celos también merece profundidad. Tauro puede volverse posesivo cuando siente inseguridad emocional, especialmente si percibe ambigüedad o falta de claridad afectiva. No porque desee controlar, sino porque vive el amor como una construcción concreta y teme perder aquello donde invirtió su corazón. La transparencia emocional calma esos miedos y fortalece enormemente el vínculo. Tauro necesita admirar profundamente a la persona que ama. No solo físicamente, sino emocionalmente. Cuando percibe dignidad, madurez y coherencia, su deseo crece con fuerza. La debilidad moral, las mentiras repetidas o la irresponsabilidad emocional erosionan lentamente la atracción, incluso aunque exista química inicial. La rutina posee un significado especial para Tauro. Mientras otros signos la consideran aburrimiento, Tauro puede verla como un ritual de amor. Compartir hábitos, construir tradiciones, repetir pequeños momentos cotidianos y generar estabilidad emocional fortalece enormemente el vínculo. La repetición placentera crea confianza y permite que el amor eche raíces profundas. También existe un orgullo silencioso en Tauro. Este signo rara vez suplica atención o afecto. Si se siente ignorado constantemente o emocionalmente despreciado, puede retirarse lentamente hasta desaparecer. Y cuando Tauro se aleja de verdad, suele hacerlo después de haber soportado mucho más de lo que mostró exteriormente. La seducción taurina se alimenta de la calma, pero no de la monotonía vacía. Tauro disfruta descubrir lentamente nuevas dimensiones emocionales y sensoriales dentro de un vínculo seguro. El arte, la música, la gastronomía, los viajes tranquilos y las experiencias físicas compartidas despiertan su lado más apasionado. La belleza compartida fortalece su sensación de conexión amorosa. En muchos sentidos, Tauro representa el arquetipo del guardián. Protege lo que ama con una fuerza inmensa. Puede sacrificarse silenciosamente por las personas importantes en su vida sin necesidad de reconocimiento. Por eso necesita sentir reciprocidad real. La indiferencia hiere profundamente a Tauro porque interpreta el amor como compromiso tangible y constante. Cuando Tauro finalmente baja las defensas, emerge una calidez extraordinaria. Aparece un ser profundamente afectuoso, sensual, protector y leal. Pero ese nivel de entrega solo surge cuando existe seguridad emocional. Tauro jamás florece completamente en ambientes inestables o impredecibles. Existe algo casi mitológico en la manera en que Tauro ama. Como un reino fértil protegido por murallas antiguas. Como un fuego lento que jamás se extingue del todo. Seducir a Tauro significa comprender que la verdadera pasión no siempre arde como un incendio violento. A veces se parece más a la tierra caliente bajo el sol eterno, constante, poderosa y capaz de sostener la vida durante siglos. Tauro enseña que el amor auténtico no necesita correr para ser intenso. Que la profundidad puede hablar en voz baja. Que la verdadera seducción no consiste en impresionar fugazmente, sino en convertirse lentamente en una presencia imposible de reemplazar. Tauro vive el amor como una extensión de la supervivencia del alma. Allí donde otros signos separan deseo y estabilidad, Tauro intenta unir ambas fuerzas en una sola experiencia.
No desea únicamente ser amado, desea construir un universo donde el afecto pueda permanecer intacto a pesar del tiempo, de las dificultades y de las transformaciones inevitables de la existencia. Por eso observa tanto antes de entregarse. Sabe que abrir el corazón equivale a permitir que alguien entre en la zona más fértil y vulnerable de su mundo interior. Existe en Tauro un vínculo profundo con el silencio. No el silencio vacío, sino el silencio lleno de presencia. Este signo no necesita palabras constantes para sentir conexión. De hecho, muchas veces desconfía de quienes hablan demasiado rápido sobre sentimientos intensos. Tauro escucha las acciones, las pausas, las permanencias y los pequeños hábitos. Comprende el amor como algo que se demuestra en lo cotidiano, permanecer cuando nadie observa, sostener cuando aparecen las dificultades y cuidar incluso en los momentos simples. La energía taurina posee una dignidad antigua. Como si llevara dentro la memoria de civilizaciones construidas piedra por piedra. Seducir a Tauro implica respetar esa nobleza. La humillación pública, las burlas emocionales o las dinámicas donde alguien intenta imponerse psicológicamente suelen generar una ruptura profunda. Tauro necesita respeto para amar plenamente. No un respeto frío y distante, sino uno cálido, protector y sólido. Aunque Tauro suele proyectar fortaleza, en el fondo teme profundamente el abandono emocional. Pero no lo expresa de forma evidente. En lugar de dramatizar, intenta controlar el entorno, reforzar rutinas o aferrarse a aquello que le da estabilidad. Cuando siente que una relación se vuelve incierta, puede reaccionar cerrándose emocionalmente o volviéndose más posesivo. No porque desee dominar, sino porque percibe el vínculo como parte esencial de su equilibrio interno. La seducción más poderosa sobre Tauro ocurre cuando alguien logra transmitir permanencia sin asfixia. Libertad sin caos. Intensidad sin violencia emocional. Este signo necesita sentir que puede relajarse sin miedo a ser herido inesperadamente. Cuando encuentra esa paz, comienza a revelar una profundidad afectiva inmensa, casi inagotable. Tauro también posee una conexión especial con la voz de los actos repetidos. Para este signo, las pequeñas coherencias tienen más valor que los grandes discursos. Recordar detalles importantes, cumplir promesas simples, aparecer en momentos difíciles y sostener una actitud estable crean una confianza que lentamente se transforma en deseo profundo. Tauro no se enamora solamente de las emociones, se enamora de la consistencia. La sensualidad taurina no es impulsiva, es absorbente. Tauro disfruta explorar lentamente cada sensación física y emocional. Necesita tiempo para construir tensión, intimidad y seguridad. Lo apresurado suele desconectarlo porque siente que la experiencia pierde profundidad. Para Tauro, el placer verdadero requiere presencia completa. Cada mirada, cada pausa y cada contacto forman parte de un lenguaje emocional complejo. También existe en Tauro un fuerte vínculo con el merecimiento. Este signo trabaja, resiste y construye constantemente, por lo que necesita sentir que el amor no es una lucha interminable. Tauro puede dar muchísimo, pero con el tiempo se desgasta si percibe desequilibrio emocional. La reciprocidad es esencial. Necesita sentir que el esfuerzo afectivo circula en ambas direcciones. La energía de Venus en Tauro genera además una relación muy intensa con la belleza natural. Tauro no suele sentirse impresionado por la extravagancia vacía. Le conmueve más la armonía auténtica, una sonrisa sincera, un espacio acogedor, un perfume suave, una conversación tranquila al final del día. La seducción taurina nace muchas veces de la sensación de bienestar compartido. En el fondo, Tauro posee una visión profundamente romántica de la vida, aunque rara vez lo admita abiertamente. Sueña con vínculos capaces de atravesar décadas. Con amores que sobrevivan a las dificultades y se vuelvan más fuertes con el tiempo. Por eso puede decepcionarse profundamente cuando encuentra relaciones superficiales o personas incapaces de sostener compromisos emocionales reales. Tauro también tiene una enorme capacidad de protección. Cuando ama de verdad, se convierte en refugio. Cuida emocionalmente, materialmente y físicamente a las personas importantes en su vida. Puede soportar cansancio, estrés o dificultades enormes si siente que está defendiendo algo valioso. Esa fortaleza silenciosa es una de sus cualidades más poderosas y menos comprendidas. Sin embargo, esa misma capacidad de resistencia puede volverse peligrosa para él mismo.
Tauro puede permanecer demasiado tiempo en relaciones dañinas simplemente porque no abandona fácilmente aquello donde invirtió amor y esfuerzo. Le cuesta aceptar que algunas estructuras deben derrumbarse. A veces necesita atravesar grandes dolores para comprender que la lealtad no debe convertirse en prisión. Cuando Tauro pierde completamente la confianza, emerge una frialdad impresionante. No suele destruir impulsivamente. Simplemente retira su energía vital. Y cuando eso ocurre, el vacío que deja puede sentirse inmenso, porque Tauro ama con una presencia constante que muchas veces solo se valora cuando desaparece. La relación de Tauro con el deseo físico también tiene dimensiones emocionales profundas. Para este signo, el cuerpo guarda memoria. Por eso necesita sentirse emocionalmente seguro para entregarse plenamente. La conexión física sin confianza puede resultarle vacía o incluso incómoda. Pero cuando existe amor real, Tauro transforma la intimidad en una experiencia casi espiritual, donde el placer se convierte en una forma de unión total. Existe asimismo un orgullo emocional muy fuerte. Tauro rara vez corre detrás de alguien que lo desprecia repetidamente. Puede insistir durante un tiempo si ama profundamente, pero una vez que siente que su dignidad está siendo erosionada, comienza lentamente a endurecerse. Y cuando ese endurecimiento se vuelve definitivo, regresar a su corazón resulta extremadamente difícil. Tauro también necesita estabilidad sensorial. Los ambientes constantemente tensos, impredecibles o agresivos afectan profundamente su equilibrio emocional. Por eso suele sentirse atraído hacia personas que transmiten calma nerviosa y seguridad emocional. No busca relaciones donde deba vivir preparado para el conflicto permanente. La paciencia taurina es una fuerza legendaria, pero no infinita. Durante mucho tiempo puede soportar silenciosamente decepciones, tensiones o heridas. Sin embargo, cuando alcanza su límite, el cambio suele ser irreversible. Tauro no explota por pequeños detalles aislados, sino por acumulación. Cada herida no resuelta se deposita lentamente en su memoria emocional hasta que finalmente decide protegerse. Hay algo profundamente heroico en la manera en que Tauro ama. Porque ama construyendo. Ama sosteniendo. Ama permaneciendo incluso cuando el entusiasmo inicial desaparece. En una época obsesionada con lo inmediato y desechable, Tauro representa el poder inmenso de la continuidad. La capacidad de cuidar algo durante años hasta convertirlo en un reino sólido. La verdadera seducción sobre Tauro ocurre cuando alguien comprende que su aparente calma esconde volcanes emocionales inmensos. Que detrás de su serenidad existe una pasión lenta pero devastadora. Que su amor no aparece rápidamente porque, cuando finalmente aparece, tiene la fuerza de las raíces que atraviesan montañas enteras para encontrar agua bajo la tierra. Tauro enseña que el amor no siempre llega como relámpago. A veces llega como amanecer. Lentamente. En silencio. Pero cuando finalmente ilumina el horizonte, permanece durante muchísimo tiempo. Tauro contempla el amor como quien contempla un territorio que debe ser habitado durante años. No entra en él para experimentar una emoción pasajera, sino para construir una realidad emocional donde el alma pueda descansar sin miedo. Esa necesidad de permanencia nace de algo muy profundo. Tauro percibe el caos del mundo y, frente a él, desea convertirse en fortaleza. Por eso la seducción verdadera no consiste en deslumbrarlo momentáneamente, sino en demostrar que existe la capacidad de sostener belleza, calma y lealtad cuando desaparecen las máscaras iniciales del deseo. Existe en Tauro una necesidad silenciosa de sentirse elegido de manera absoluta. No desde la obsesión ni desde la dependencia, sino desde la certeza emocional. Tauro no disfruta de las ambigüedades sentimentales, de los juegos donde las emociones cambian constantemente ni de las relaciones donde todo parece temporal. Este signo necesita sentir que ocupa un lugar real en la vida de alguien. Cuando percibe dudas permanentes o señales contradictorias, algo dentro de su mundo interior comienza lentamente a cerrarse. La energía taurina posee además una relación íntima con la resistencia emocional. Tauro puede atravesar periodos larguísimos de dificultad afectiva sin abandonar fácilmente. Tiene la capacidad de soportar silenciosamente cargas que otros signos expresarían inmediatamente. Pero esa resistencia no significa ausencia de dolor. Muchas veces Tauro sufre en silencio mientras intenta preservar la estabilidad del vínculo. Precisamente por eso valora tanto la reciprocidad emocional consciente. El romanticismo de Tauro rara vez es estridente. Se expresa a través de actos concretos,
cuidar, permanecer, construir comodidad, ofrecer protección, crear estabilidad material o emocional. Tauro demuestra amor haciendo que la vida del otro sea más segura y más placentera. Hay algo profundamente antiguo en esta forma de amar, como si el afecto estuviera ligado a la creación de refugios contra la dureza del mundo. También existe un componente profundamente espiritual en la sensualidad taurina. Aunque muchas veces se lo reduce únicamente al placer físico, Tauro utiliza los sentidos para conectar con dimensiones emocionales muy profundas. Una comida compartida, un abrazo largo, el sonido de una respiración tranquila o la presencia corporal relajada pueden convertirse para Tauro en experiencias casi sagradas. Su sensualidad no es solamente deseo, es comunión emocional a través de la materia. La fidelidad de Tauro nace de su propia naturaleza interna. Cuando ama de verdad, no necesita buscar constantemente estímulos externos porque invierte enormes cantidades de energía emocional en aquello que considera valioso. Sin embargo, para mantener viva esa fidelidad necesita sentir que el vínculo continúa creciendo emocionalmente. Tauro no tolera bien la indiferencia afectiva prolongada. Puede soportar dificultades, pero no sentirse invisible. Existe además una profunda necesidad de admiración mutua. Tauro necesita respetar y valorar a la persona que ama. Cuando descubre nobleza emocional, integridad y coherencia, su deseo aumenta enormemente. Pero cuando percibe manipulación, superficialidad o deshonestidad constante, la atracción comienza a erosionarse lentamente desde dentro. Y aunque Tauro puede tardar mucho en admitirlo, una vez que la admiración desaparece resulta extremadamente difícil recuperarla. Tauro posee una relación especial con la seguridad física y emocional porque ambos aspectos están profundamente conectados en su interior. Este signo necesita sentir estabilidad concreta para relajarse verdaderamente en el amor. Las situaciones extremadamente impredecibles o emocionalmente violentas despiertan sus mecanismos defensivos. Seducir a Tauro implica convertirse en una presencia que reduzca el estado de alerta del alma. La calma que transmite Tauro no significa ausencia de intensidad. Al contrario. Bajo esa superficie serena suelen existir emociones gigantescas cuidadosamente controladas. Tauro no revela fácilmente la magnitud de lo que siente porque teme perder el dominio sobre sí mismo. Cuando finalmente se entrega por completo, puede experimentar emociones extremadamente profundas y absorbentes. Uno de los aspectos más complejos de Tauro es su relación con la vulnerabilidad. Este signo desea profundamente la intimidad emocional, pero al mismo tiempo teme el poder que otra persona podría tener sobre él una vez abiertas sus defensas. Por eso necesita tanto tiempo para confiar. Cada gesto coherente funciona como una piedra más en el puente que conduce hacia su corazón. La energía taurina también posee un fuerte vínculo con la memoria afectiva del cuerpo. Tauro recuerda sensaciones físicas asociadas al amor durante muchísimo tiempo. Un aroma puede despertar emociones antiguas de forma inmediata. Una canción puede devolverle recuerdos completos. El tacto emocional queda registrado profundamente en su sistema nervioso. Por eso las experiencias afectivas tienen para Tauro una duración interior mucho mayor que para otros signos. Tauro admira enormemente la autenticidad emocional madura. No necesita perfección, pero sí honestidad. Las personas que reconocen sus errores, que saben pedir perdón sinceramente y que actúan con coherencia generan una confianza muy poderosa en él. Tauro entiende que todos poseen defectos, lo que no soporta es la falsedad constante o el comportamiento impredecible disfrazado de pasión. También existe en Tauro una necesidad de estabilidad estética. Los ambientes armoniosos influyen profundamente en su estado emocional. El desorden permanente, la agresividad visual o los espacios caóticos pueden desgastarlo sin que incluso llegue a verbalizarlo. Tauro necesita belleza tangible porque percibe la armonía externa como una extensión de la paz interior. En el amor, Tauro suele actuar como un guardián silencioso. Observa las necesidades de la persona amada incluso antes de que sean expresadas. Tiene una capacidad enorme para cuidar detalles prácticos y emocionales. Puede recordar pequeñas preferencias, hábitos o vulnerabilidades y protegerlas instintivamente. Esa atención tranquila forma parte de su lenguaje amoroso más profundo. Sin embargo, cuando Tauro siente que todo su esfuerzo es ignorado o minimizado, comienza lentamente a endurecerse. No siempre expresa inmediatamente su resentimiento. Muchas veces acumula decepciones en silencio hasta que el peso emocional se vuelve insoportable.
Entonces aparece una distancia fría y difícil de revertir. Tauro puede perdonar ciertas heridas, pero le cuesta muchísimo olvidar las faltas repetidas de consideración. La pasión taurina tiene además una dimensión profundamente corporal y terrenal. Tauro necesita sentir la realidad física del vínculo. La presencia, el contacto, las rutinas compartidas y la construcción cotidiana son fundamentales para él. Las relaciones excesivamente abstractas o emocionalmente desconectadas suelen dejarlo insatisfecho. Existe también un aspecto heroico en su forma de proteger el amor. Tauro puede luchar durante muchísimo tiempo por conservar aquello que considera auténtico. Tiene una capacidad extraordinaria para reconstruir, sostener y perseverar. Mientras otros abandonan rápidamente frente a las dificultades, Tauro intenta salvar el vínculo una y otra vez si todavía siente verdad emocional. Pero esa misma perseverancia puede transformarse en sufrimiento cuando permanece demasiado tiempo aferrado a algo que ya no florece. Tauro necesita aprender que incluso la tierra más fértil requiere a veces dejar morir ciertas estaciones para permitir nuevos ciclos. Su gran desafío espiritual consiste en comprender que la estabilidad verdadera no significa inmovilidad eterna. Cuando Tauro ama plenamente, genera una sensación muy difícil de reemplazar. Porque no ama solamente con palabras o impulsos pasajeros. Ama creando refugio. Ama construyendo continuidad. Ama transformando la presencia en algo tan constante que termina formando parte del paisaje emocional de la otra persona. Hay en Tauro una fuerza silenciosa comparable a los grandes elementos de la naturaleza. Como montañas que parecen inmóviles pero sostienen continentes enteros. Como bosques antiguos capaces de sobrevivir siglos de tormentas. Su amor rara vez entra en la vida de alguien haciendo ruido. Llega lentamente. Pero cuando finalmente echa raíces, puede convertirse en una de las fuerzas más estables, intensas y transformadoras que existen dentro del zodiaco. Tauro guarda dentro de sí una contradicción poderosa, desea controlar sus emociones para protegerse, pero cuando ama de verdad termina sintiendo con una intensidad tan profunda que esa misma necesidad de control se vuelve imposible. Allí nace gran parte de su misterio. La apariencia tranquila muchas veces esconde océanos emocionales inmensos moviéndose lentamente bajo la superficie. Seducir a Tauro implica comprender que su silencio rara vez significa vacío, muchas veces significa que está sintiendo demasiado y necesita tiempo para ordenar aquello que sucede dentro de su alma. Existe en la energía taurina una percepción muy desarrollada de la verdad emocional. Tauro observa el ritmo respiratorio de las personas, la coherencia entre palabras y actos, la estabilidad de las miradas, los cambios en el tono de voz y las pequeñas fracturas invisibles del comportamiento. Aunque no siempre verbaliza lo que percibe, registra profundamente las inconsistencias. Por eso la seducción basada únicamente en técnicas superficiales suele fracasar con este signo. Tauro necesita sentir autenticidad orgánica, algo que no parezca ensayado ni artificial. La relación de Tauro con el deseo está profundamente ligada al sentimiento de valor personal. Cuando se siente verdaderamente apreciado, admirado y emocionalmente seguro, su magnetismo aumenta enormemente. Pero cuando percibe rechazo constante, indiferencia o desvalorización emocional, algo dentro de su energía vital comienza a apagarse. Tauro no florece en ambientes donde debe mendigar afecto. También existe un aspecto profundamente ancestral en su manera de amar. Tauro representa la continuidad de la vida, la preservación de aquello que tiene raíces profundas. Por eso suele sentirse atraído hacia relaciones donde exista posibilidad real de construir historia compartida. Las conexiones demasiado inestables o efímeras le generan sensación de vacío porque necesita sentir que las emociones tienen dirección y propósito. La energía de Venus en Tauro convierte el placer en una experiencia casi filosófica. Tauro entiende intuitivamente que disfrutar no es superficialidad, sino una forma de reconciliación con la existencia. Comer lentamente, tocar con atención, descansar en paz, compartir silencio y experimentar belleza son para este signo maneras de devolver dignidad al cuerpo y al alma. Seducir a Tauro implica entrar en ese universo donde el placer no es exceso, sino profundidad sensorial. Tauro además posee una enorme necesidad de paz nerviosa. Este signo suele absorber las tensiones emocionales del entorno de forma mucho más intensa de lo que aparenta. Las discusiones constantes, las dinámicas inestables y las explosiones emocionales repetidas desgastan profundamente su energía interior. Por eso siente tanta atracción hacia personas que transmiten serenidad genuina. La calma, para Tauro, es erótica.
La estabilidad emocional puede resultar más seductora que cualquier demostración teatral de pasión. Sin embargo, no debe confundirse su amor por la paz con debilidad. Tauro posee una fuerza interior impresionante. Cuando algo amenaza aquello que ama, puede transformarse en una presencia absolutamente imponente. Existe una ferocidad silenciosa en este signo que aparece especialmente frente a la injusticia, la traición o la invasión de sus límites emocionales. Su paciencia puede parecer infinita, pero cuando finalmente se rompe, emerge una determinación difícil de detener. La posesividad taurina nace muchas veces de su profundidad emocional. Tauro invierte enormes cantidades de energía afectiva en las personas importantes de su vida y espera reciprocidad estable. Cuando siente incertidumbre o distancia emocional prolongada, puede volverse más controlador o territorial. Pero detrás de esa reacción suele existir miedo a perder aquello que considera parte esencial de su mundo interno. Uno de los aspectos menos visibles de Tauro es su enorme capacidad de sacrificio emocional. Este signo puede sostener relaciones durante muchísimo tiempo intentando repararlas, incluso cuando ya está agotado. Tolera silenciosamente heridas que otros signos expresarían inmediatamente. Pero ese sacrificio tiene un límite. Y cuando Tauro llega al punto de ruptura, suele alejarse con una firmeza que sorprende profundamente a quienes subestimaron todo lo que soportó. La memoria emocional taurina funciona como tierra fértil, todo lo vivido deja semillas. Los gestos nobles permanecen durante años generando confianza y ternura. Pero las heridas repetidas también quedan enterradas profundamente hasta transformarse en resentimiento silencioso. Tauro rara vez olvida cómo fue tratado cuando estaba vulnerable. Existe además una profunda relación entre Tauro y la dignidad emocional. Este signo necesita sentir que el amor no destruye su paz interior ni su autoestima. Puede perdonar errores humanos, pero no soporta durante demasiado tiempo las dinámicas humillantes o emocionalmente degradantes. La verdadera seducción implica cuidar la dignidad de Tauro incluso durante los conflictos. La conexión física con Tauro posee dimensiones emocionales inmensas. El tacto no es solo deseo, es lenguaje del alma. Tauro percibe la tensión, el miedo, la sinceridad y la entrega a través del cuerpo. Por eso necesita presencia real y atención completa en la intimidad. Las experiencias superficiales o desconectadas emocionalmente suelen dejarlo insatisfecho. Para Tauro, el cuerpo guarda verdad. Tauro también siente una enorme admiración hacia quienes poseen fortaleza silenciosa. Personas capaces de mantenerse íntegras sin necesidad de dominar constantemente a los demás. La madurez emocional, la paciencia y la estabilidad generan una atracción profunda porque Tauro interpreta esas cualidades como señales de seguridad y capacidad de permanencia. En muchos sentidos, Tauro busca algo muy raro en el mundo moderno, continuidad emocional auténtica. No necesita emociones extremas permanentes para sentir amor. Necesita presencia constante. Necesita saber que el vínculo puede sobrevivir incluso a los días ordinarios, a los silencios, al cansancio y al paso del tiempo. Tauro entiende que la verdadera intimidad nace precisamente allí donde desaparece el espectáculo y permanece la verdad cotidiana. La energía taurina posee además un fuerte vínculo con la construcción material del amor. Crear hogar, estabilidad financiera, comodidad física y rutinas compartidas forman parte de su manera de expresar compromiso. Tauro ama construyendo estructuras donde el afecto pueda sostenerse en el tiempo. Necesita sentir que el amor tiene impacto concreto sobre la realidad. Pero esa necesidad de estabilidad también puede volverlo temeroso frente al cambio. Tauro a veces permanece demasiado tiempo en situaciones que ya no le hacen bien simplemente porque teme perder la seguridad conocida. Le cuesta destruir estructuras emocionales aunque estén dañadas. Por eso una de sus grandes lecciones espirituales consiste en comprender que algunas pérdidas son necesarias para recuperar la autenticidad interior. Cuando Tauro se siente plenamente amado y seguro, emerge una de las energías más cálidas y generosas del zodiaco. Aparece una ternura inmensa, una sensualidad profunda y una lealtad casi inquebrantable. Tauro puede convertirse en refugio emocional para quienes ama. En un mundo lleno de incertidumbre, ofrece permanencia. Existe algo profundamente épico en esta forma de amar. Porque Tauro no suele amar desde el impulso fugaz, sino desde la construcción lenta de un reino interior compartido. Ama como la tierra sostiene las raíces de los árboles gigantescos, en silencio, constantemente, incluso cuando nadie lo ve. Y precisamente allí reside su mayor poder de seducción.
En su capacidad de convertir la estabilidad en algo apasionante. En demostrar que la intensidad no siempre necesita incendios violentos. A veces la pasión más transformadora es aquella que permanece ardiendo lentamente durante años sin extinguirse jamás.